Hoy te toca una dosis de información acerca del capital vital de la máquina humana. Es evidente que las personas reaccionan mecánicamente a las diversas circunstancias de la vida. Hay gente pobre que siempre tiende a convertirse en víctima. Cuando alguien los halaga, sonríen. Cuando alguien los humilla, sufren. Insultan si son insultados. Duelen si están heridos y nunca son libres. Allí su pobreza. Sus semejantes tienen el poder de llevarlos de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Cada persona parece un instrumento musical donde cada uno de sus compañeros toca lo que quiere. Quien aprende a transformar estas relaciones mecánicas entra realmente en el camino vertical, según el venerable maestro Samael Aun Weor. Así lo expresa en su libro Psicología Revolucionaria. El hombre máquina es el animal más infeliz de este valle de lágrimas, pero tiene la pretensión y hasta la insolencia de llamarse el rey de la naturaleza. Gnosis te ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Esta es una antigua máxima dorada escrita en las paredes invictas del templo de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, ese animal intelectual que erróneamente se califica a sí mismo como hombre, ha inventado miles y miles de máquinas, y muy complicadas y difíciles, y sabe muy bien que para poder usar una máquina a veces necesita largos periodos e inclusive años de aprendizaje. Pero cuando se trata de sí mismo, a él se le olvida por completo ese hecho de que es una máquina, la más complicada que cualquiera haya inventado. No hay hombre en este planeta que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimiento, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias, tanto internas como externas, por esos choques externos. Todos los movimientos, todos sus actos, sus palabras, sus ideas, sus emociones, sentimientos y deseos de la máquina humana son realmente causados por influencias externas y por múltiples causas extrañas y difíciles. El animal intelectual puede vérsele como a un títere parlante, con memoria y con vitalidad, pero un títere viviente que tiene la ilusión de que él puede hacer, cuando en realidad y en la realidad, este no puede hacer nada. Podemos imaginarnos una marioneta mecánica, una marioneta automática controlada por un mecanismo complejo. Podemos imaginarnos que este títere, que esta marioneta, tiene vida, se enamora,
habla, camina, desea, hace guerras inclusive. Imaginemos que este títere o esta marioneta puede cambiar de dueño en cualquier momento. Podemos imaginarnos también que cada uno de los propietarios de esta marioneta es una persona diferente, con un criterio propio, con una propia manera de divertirse, de sentir e inclusive de vivir. Cualquier propietario que desee obtener dinero presionará entonces ciertos botones en esta máquina y luego la marioneta entrará en el negocio. Otro dueño, quizá media hora o varias horas después, tendrá una idea diferente y entonces hará bailar y reír a su marioneta. Entra también un tercer propietario, y este lo hará pelear. Un cuarto quizá lo hará enamorarse de una pareja. Un quinto lo hará enamorarse de otra pareja. Un sexto propietario lo hará pelearse con su vecino y crear un problema donde inclusive tiene que intervenir la policía. Y un séptimo propietario lo hará cambiarse de domicilio. La marioneta del ejemplo anterior realmente no hizo nada, pero ella cree que lo hizo. Tiene la ilusión de que sí, cuando en realidad no puede hacer nada, porque no tiene ser individual. Sin duda, todo lo que pasó, como cuando llueve, como cuando truena, como cuando calienta el sol. La pobre marioneta cree que sí, pero tiene la tonta ilusión de que lo ha hecho, cuando en realidad, insisto, no ha hecho nada, porque fueron sus respectivos dueños quienes se divirtieron con ella. Tal es la pobreza de ese animal intelectual, de ese títere mecánico o de esa marioneta, como el de nuestro ejemplo ilustrativo, que cree que sí, cuando en realidad es no. Este títere de carne y hueso, llamado hombre, está controlado por esa legión de sutiles entidades energéticas que juntas constituyen lo que se llama ego, el yo pluralizado. En el Evangelio cristiano, a todas estas entidades se les califica como demonios. Y su verdadero nombre es legión. Si decimos que el yo pluralizado es una legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos exagerando, porque así es. El hombre máquina no tiene individualidad, no tiene el ser, y solo el ser verdadero tiene realmente el poder de hacer. Solo el ser puede entonces darnos la verdadera individualidad. Solo el ser es el que nos convierte en verdaderos hombres. Quien verdaderamente quiera dejar de ser un mero títere mecánico, una marioneta del yo pluralizado, del ego, de la legión,
Debe entonces eliminar cada una de estas entidades. Cada una de estas entidades que juegan con su máquina humana. Quien realmente quiera dejar de ser ese simple títere mecánico, tiene entonces que empezar por admitir y por comprender su propia mecanicidad. Y el que no quiere comprender ni aceptar su propia mecánica, el que no quiere comprender correctamente este hecho, ya no puede cambiar. Y se condena a sí mismo a ser un infeliz, a tener una vida sin gracia o con desgracia. Entonces, esta persona, este animal intelectual, que es una máquina, pero una máquina muy especial, si llega realmente a darse la oportunidad de entender cómo opera esta máquina y de aprender a dirigirla en las diferentes circunstancias, entonces puede realmente dejar de ser máquina y convertirse en un auténtico hombre. Pero por sobre todo, es urgente empezar por comprender en profundidad y en todos los niveles de la mente que no tenemos esa verdadera individualidad, que no tenemos un centro permanente de conciencia, porque en un momento dado somos una persona y en otro momento somos otra. Porque todo va a depender de esa entidad que controla la situación en un instante dado. Lo que da lugar a la ilusión de la unidad e integridad del animal intelectual es, por una parte, esa sensación que tiene de su cuerpo físico y por la otra, su nombre y su apellido. Por último, la memoria y cierto número de hábitos mecánicos inculcados en él por su educación o porque estos fueron adquiridos por simple imitación. El pobre animal intelectual no puede dejar de ser máquina, no puede cambiar, no puede adquirir el verdadero ser individual y convertirse en un hombre legítimo hasta tanto tenga el coraje de eliminar mediante una comprensión fundamental cada uno de ellos. Estas entidades metafísicas que juntas constituyen lo que ya dije, se llama ego o yo mismo o yo pluralizado. Toda idea, toda pasión, todo vicio, todo afecto, todo odio, todo deseo tiene su entidad correspondiente y el conjunto de todas estas entidades depende enteramente de las circunstancias, de las impresiones cambiantes, de los acontecimientos. La pantalla de la mente va cambiando de colores y va cambiando en escenarios a cada instante. Todo depende del ente que en cada momento controla a la mente. Las diferentes entidades que en conjunto constituyen el ego atraviesan la pantalla de la mente en una procesión continua.
las diversas entidades que componen al yo pluralizado se asocian, forman ciertos grupos especiales según sus afinidades, pelean entre sí, discuten, no se conocen. Cada entidad de esta legión llamada yo mismo, cada pequeño yo se cree el todo, se cree el ego total. Ni siquiera, ni remotamente sospecha que ella solo es una pequeña parte del conjunto. El ente que hoy, por ejemplo, jura amor eterno a una mujer, es luego reemplazado por otro ente que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces, el castillo de naipes se derrumba y la pobre mujer llora de desilusión. El ente que hoy jura lealtad a una causa es reemplazado mañana por otro que no tiene nada que ver con esa causa, y entonces el sujeto se retira. La entidad que hoy jura lealtad al conocimiento es reemplazada mañana por otra entidad que odia el conocimiento. Los docentes de escuelas, de colegios, de universidades inclusive deben estudiar la psicología revolucionaria y tener el coraje por la propia humanidad de guiar a los estudiantes por el maravilloso camino de esta revolución de la conciencia. Es necesario que los estudiantes comprendan la necesidad de conocernos a nosotros mismos en todos los ámbitos de la mente. Necesitamos una guía intelectual mucho más eficiente y por eso es necesario entender lo que somos. Y esto debe partir desde los primeros pasos en la escuela. No podemos negar que necesitamos dinero para comer, para pagar nuestras deudas, para vestirnos. No podemos negar que para ganar dinero necesitamos realmente una preparación intelectual, necesitamos una profesión, hacer alguna carrera técnica. Pero lo verdaderamente importante es entender que eso no es todo, que eso es secundario, porque lo principal, lo fundamental es saber quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Es lamentable que queramos seguir, que queramos continuar nuestra vida siendo marionetas automáticas y sintiéndonos miserables. Es urgente que dejemos de ser esas meras máquinas. Es urgente que nos convirtamos en verdaderos hombres. Es prioritario un cambio radical y este debe comenzar precisamente con la eliminación de todas y de cada una a una, de esas entidades que en su conjunto constituyen al yo pluralizado. El animal intelectual no es realmente un hombre, pero tiene dentro de sí todo el estado latente, todas las posibilidades para convertirse en él. No es una ley que se desarrolle
en la que desarrollen estas posibilidades. Naturalmente, estas se pierden. Y solo a través de nuestro esfuerzo, de nuestro súper esfuerzo, es que se pueden desarrollar esas posibilidades humanas. Hay mucho que eliminar, pero también hay mucho que adquirir, hay mucho que integrar. Y por eso es necesario hacer un inventario para saber cuánto nos queda y cuánto nos falta. Está claro que sobra, que lo que sobra en nosotros es ese yo pluralizado, porque eso es algo inútil y nocivo. Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina se atribuye y cree poseer, pero en realidad y en verdad no posee. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder para ser, pero no tiene nada. Si queremos realmente dejar de ser máquinas, tenemos que despertar la conciencia. Tenemos que tener una verdadera voluntad consciente. Y esta no es otra que la individualidad. Esa individualidad que nos da la capacidad de hacer. Es urgente empezar entonces por conocernos a nosotros mismos y luego disolver al yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo el yo verdadero permanece dentro de nosotros. Es evidente que quien no siente ningún interés por observarse a sí mismo, tampoco quiere trabajar por una verdadera transformación radical. Hay personas inclusive que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismas. No se niega que toda persona tiene derecho a la verdadera felicidad del espíritu, pero también es cierto que tal felicidad sería algo más que imposible si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos. Una persona puede cambiar íntimamente cuando realmente logra cambiar sus reacciones ante los diferentes hechos que le suceden a diario. Pero no podríamos cambiar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida práctica si no trabajáramos seriamente sobre nosotros mismos. Necesitamos entonces cambiar nuestra forma de pensar, ser menos negligentes, volvernos más serios y enfrentar la vida de otra manera, en su sentido real y práctico. Sin embargo, si seguimos así como estamos, comportándonos todos los días de la misma manera, repitiendo los mismos errores, con la misma negligencia de siempre, entonces toda posibilidad de cambio queda de hecho eliminada. Si alguien realmente quiere conocerse a sí mismo, debe comenzar por observar su propio comportamiento frente a los acontecimientos de cualquier día de su vida. Y con esto no se quiere decir que la persona no deba ser observada diariamente. Lo que se quiere decir es que se debe empezar por observar un primer día. En todo debe haber un comienzo y comenzar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida es un excelente comienzo. Observar nuestras reacciones mecánicas ante esos pequeños detalles de la habitación, del hogar, del comedor, de la casa, de la calle, del trabajo. Observar lo que se dice, observar lo que se siente, lo que se piensa, es sin duda lo más adecuado. Y lo importante es ver cómo
una persona puede cambiar estas reacciones. Sin embargo, si pensamos que somos buenas personas y que nunca nos comportamos de manera inconsciente y equivocada, entonces nunca vamos a cambiar. En primer lugar, debemos entender que somos gente máquina, simples marionetas controladas por agentes secretos. Todos esos yo ocultos. Dentro de una persona viven muchas personas. Nunca somos idénticos. A veces aparece en nosotros una persona mezquina, a veces una persona irritable, en cualquier momento una persona espléndida y benévola, luego una persona escandalosa o calumniosa, un santo y luego un mentiroso. Tenemos personas de todo tipo dentro de cada uno de nosotros y esos son los yos ocultos, nuestra personalidad, que no es más que una marioneta parlante, algo mecánico. Hay que empezar entonces por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día. Necesitamos de ser meras máquinas, aunque sea por unos breves minutos de ese día, y esto influirá decisivamente en nuestra existencia. Cuando nos observamos a nosotros mismos y no hacemos lo que yo quiero, es claro que empezamos a dejar de ser máquinas. Un solo momento en el que uno es suficientemente consciente hasta el punto de dejar de ser una máquina, si esto se hace voluntariamente, puede cambiar muchas circunstancias desagradables. Desafortunadamente vivimos diariamente una vida mecanizada, rutinaria, absurda. Repetimos eventos, nuestros hábitos son los mismos, nunca queremos cambiarlos. Son las vías mecánicas sobre las que corre el tren de nuestra vida. Sin embargo, pensamos lo mejor de nosotros mismos. Por todas partes abundan los mitómanos, los que se creen dioses, criaturas mecánicas, rutinarias, personajes del barro de la tierra, que a la final son muñecos, movidos por diferentes yoes. La gente así no funciona en sí misma. La cuestión del mal funcionamiento de esta máquina humana radica en los 5 centros con que ésta opera. Este es un tema que realmente exige estudio de por vida, porque a través de la observación de nosotros mismos, en la acción, en el comportamiento, en la conducta, en el examen riguroso de los sueños, no es posible que podamos llegar a una comprensión total de los centros y de si su trabajo es correcto o incorrecto en un instante dado. Necesitamos tener una paciencia infinita. Toda la vida se desarrolla de acuerdo con los centros y es controlada por ellos. Nuestros pensamientos, sentimientos, esperanzas, miedos, amores, odios, acciones, sensaciones, placeres, satisfacciones, frustraciones, etc., se encuentran en los centros. Así lo explica el venerable maestro Samael Aun Weor en su libro La doctrina del fuego. El organismo de este bípedo tricerebrado, erróneamente llamado hombre, es una máquina humana preciosa, con 5 centros psicofisiológicos maravillosos. El orden de estos centros es el siguiente. Escuchemos: intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo. Veamos entonces cuál es la operación y su ubicación.
Cuando uno se observa a sí mismo profundamente, llega a la conclusión lógica de que aunque cada uno de los 5 centros penetra en todo el organismo, tiene sin embargo su principal punto básico en alguna parte de la máquina orgánica. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad de las emociones está arraigado en el plexo solar y en los centros nerviosos específicos del gran simpático. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior de la columna vertebral y el centro de gravedad del instinto se encuentra en la parte inferior de ella. Es claro que el centro de gravedad del sexo tiene sus raíces en los órganos sexuales. Cada uno de los 5 centros de la máquina humana tiene funciones específicas absolutamente definidas y nosotros tenemos que conocerlas. ¿Cuáles son estas funciones? En el centro intelectual pertenecen a este centro la elaboración de conceptos, de razonamientos, de memorias, proyectos, análisis, etc. Este centro es útil dentro de su órbita. El problema es querer sacarlo de su campo gravitatorio. Las grandes realidades del espíritu solo se pueden experimentar a través de la conciencia. En el mismo error cae quien pretende investigar las verdades trascendentales del ser a base de puros razonamientos que quien, desconociendo el uso y manejo de los modernos instrumentos de la ciencia, pretendió estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande con microscopios. Centro emocional. Alegría, tristeza, melancolía, euforia, amor, odio. Son algunas de las sensaciones que se producen en este centro. Y el ser humano gasta sus energías en el abuso de emociones violentas que son tomadas cuando vemos la televisión, cuando vamos al cine y vemos todas esas producciones, cuando estamos en un partido de fútbol, por ejemplo. Centro de instinto. Necesitamos descubrirnos a nosotros mismos y comprender profundamente todos nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desarrollándose mecánicamente. Parece increíble que nosotros, viviendo dentro del molde de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, necesitamos entenderlos, porque pertenecen a las actividades del centro del movimiento. Es necesario observarnos en la forma, en cómo vivimos, actuamos, cómo nos vestimos, cómo caminamos. El centro motor tiene muchas actividades. Los deportes, por ejemplo, pertenecen a este centro, que, reitero, es el centro motor. Y ahora sí voy con el centro instintivo. Hay varios instintos. El instinto de conservación, el instinto sexual. También hay muchas perversiones del instinto. En el fondo, todo ser humano, o en todo ser humano, existen fuerzas infrahumanas, instintivas, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Estas fuerzas
demoníacas del yo psicológico deben ser comprendidas y luego subyugadas y eliminadas. Porque estas son las fuerzas bestiales, los instintos criminales, la lujuria, la cobardía, el miedo, el sadismo sexual. El centro del sexo. El centro sexual está encargado de dar lugar a la llamada energía sexual. Tal energía, contrariamente a lo que muchos suponen, no es la única responsable de la reproducción de la raza. Debemos decir que además esta engloba otras esferas mucho más trascendentes en nuestra vida, en la vida del ser humano, como la salud del cuerpo físico, el equilibrio psicológico y la consecución de eso que llamamos el ser. Un estudio minucioso de los 5 centros nos permite comprender que existe una diferencia de velocidad entre ellos y esto ya hasta ha sido probado. El pensamiento aparentemente es muy rápido, pero desafortunadamente es muy lento. Porque si estás conduciendo un automóvil, por ejemplo, y de repente en un momento de peligro estás considerando si hacer esto o aquello, si avanzar o retroceder, si girar a la derecha o a la izquierda, chocarás y sufrirás un desastre. El centro motor es más rápido. Cuando alguien conduce un automóvil no tiene mucho tiempo para pensar, simplemente actúa y se quita del camino. Pero si el pensamiento actuara en ese momento, habría un choque. Todo mecanógrafo trabaja con el centro del movimiento y naturalmente puede equivocarse en el teclado, justo en el momento en que la mente llega a interferir. El centro emocional es también un centro rápido, pero no hay centro más rápido que el sexual. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz gracias a su fina energía. La mayoría de sus manifestaciones ocurren a nivel molecular, donde los impulsos se transmiten miles y miles de veces, mucho más rápido que los de la mente. La idea del amor a primera vista, cuando realmente se produce, se basa en el hecho concreto de que en determinados casos la función sexual puede saber instantáneamente si existe o no afinidad sexual con una determinada persona del sexo opuesto en ese preciso momento, en un momento dado. Los 5 cilindros de la máquina humana son fundamentales en nuestra vida, pero sin duda alguna, el centro sexual, que es el 5º centro, es realmente el más importante y el más rápido, porque en él están las raíces mismas de nuestra existencia. El yo en los centros. Este yo ejerce un control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana. Hay 2 centros, el intelectual y el emocional, que pueden transformarse y elevarse a una octava superior. Estos 2 centros superiores no pueden ser controlados por el sí mismo. Cuando alguien se dedica, por ejemplo, a leer y a reflexionar sobre esa obra, el yo está ausente, ya que este conocimiento se dirige única y exclusivamente a la conciencia. Cuando uno contempla un atardecer en el horizonte o escucha la música clásica de los grandes maestros, los sentimientos del ego se desaparecen, se disuelven y el centro emocional se eleva a su aspecto más elevado. Sin embargo, la cruda realidad es que estos 2 centros superiores rara vez funcionan en el animal intelectual. Lo que podemos observar continuamente
es que cada uno de los centros inferiores está controlado y dirigido por todos los agregados psíquicos inhumanos. Y es así como la vida del ser humano se reduce a la mera esclavitud psicológica, desapareciendo casi por completo nuestro libre albedrío. Los yo preocupados están en casa, en el centro intelectual, la codicia. Proyecta ideas y planes para el futuro en una mente pobre. El orgullo intelectual se apodera de la máquina humana para imponer su criterio. El centro emocional también sufre consecuencias del abuso del yo. El miedo le hace dudar a la persona en un momento de peligro, lo hace temblar. El amor propio queda mortalmente herido cuando alguien no nos paga como nosotros creemos que merecemos. Luego viene el odio, viene el rencor, etc. El centro motor es utilizado por la vanidad para pasear la máquina humana por todas las calles, llamando la atención como un pavo real, pensando que todo el mundo la está mirando. El orgullo nos hace competir, lucha contra el retador hasta quedar exhausto, solo para ganar una pobre medalla y aparecer en los periódicos al día siguiente. La pereza altera los mecanismos naturales del centro instintivo cuando, por no querer hacer un esfuerzo, la persona come de todos modos a base de alimentos congelados, conservas y alimentos semi-preparados. El tabaco causa estragos en el sistema respiratorio, llenando los pobres pulmones de toxinas, nicotina y alquitrán. La adicción del alcohol destruye los sistemas digestivo y circulatorio. El hígado sufre graves consecuencias, muriendo lentamente. La reserva energética del centro sexual también es saqueada por los diferentes agregados psicológicos, ya que desde temprana edad un niño comienza con la adicción a la masturbación, perdiendo entonces elementos fundamentales para su desarrollo como la lecitina, la colesterina y los fosfatos. Aquí es donde comienza la crucifixión del ser humano. La profunda ignorancia en que vive la humanidad hace de este centro el más dañado. Cualquiera que quiera disolver el sí mismo debe estudiar su funcionamiento en los 5 centros inferiores. No debemos condenar los defectos, pero tampoco debemos justificarlos. Lo importante es entenderlos. Es urgente comprender las acciones y, mejor aún, las reacciones de nuestra máquina humana, porque cada uno de estos centros inferiores tiene un conjunto muy complicado de acciones y reacciones. El ser trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores, comprendiendo en profundidad todo el mecanismo de cada uno de estos centros. Estaremos entonces en camino de disolver al yo pluralizado. Es urgente comprender la necesidad de aprender a vivir sabiamente. Si queremos un cambio definitivo, es necesario que ese cambio se produzca primero dentro de nosotros mismos. Si no eliminamos nada de lo que tenemos interiormente, exteriormente la vida seguirá con sus dificultades. La máquina orgánica del animal intelectual falsamente llamado hombre es tricéntrica o tricerebrada. El primer cerebro está encerrado en la caja del cerebro. El segundo cerebro está constituido por los plexos nerviosos simpáticos y en general por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano. El tercer cerebro corresponde concretamente a la médula espinal, con su médula central y todas sus ramas nerviosas. El primer cerebro es el centro del pensamiento, el segundo cerebro es el centro emocional y el tercer cerebro es el centro del movimiento, comúnmente llamado centro motor. Los 5 centros están distribuidos en los 3 cerebros, ya que cada uno de ellos tiene su autonomía.
Está completamente demostrado en la práctica que cualquier abuso del centro de pensamiento produce un gasto excesivo de la energía intelectual. Y es lógico decir sin temor a dudas que los asilos son verdaderos cementerios de muertos intelectuales. En el sentido estético, en el misticismo, en el éxtasis, la música superior son necesarias para cultivar el centro emocional, pero el abuso de este cerebro produce desgaste inútil y derroche de energías emocionales. Los existencialistas de la nueva ola abusan del centro emocional, fanáticos del rock, los pseudoartistas sensuales del arte moderno o los que cultivan la sensualidad apasionada y morbosa. Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el centro motor, pero el abuso del deporte significa un gasto excesivo de energías motrices y el resultado suele ser desastroso. No es descabellado decir que hay centros motores muertos. Estos son conocidos como aquellos pacientes con hemiplegia, con parálisis progresiva, etc. Aunque parezca increíble, ciertamente la muerte se procesa por tercios en cada persona. Ya está probado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en uno de los 3 cerebros. La gran ley depositó sabiamente en cada uno de los 3 cerebros del animal intelectual un cierto capital de valores vitales. Salvar este capital vital significa realmente prolongar la vida. Dilapidar este capital vital produce sencillamente la muerte. Con el tiempo, a través de todas las edades, el mal uso de los 3 cerebros fue acortando la vida poco a poco. Por el contrario, el funcionamiento equilibrado y armonioso de los 3 cerebros significa el ahorro de valores vitales y, como consecuencia lógica de ello, la prolongación de la vida. Es urgente, es indispensable saber conjugar intelecto, emoción y movimiento para llevar información completa a los 3 cerebros. Es absurdo dar información a un cerebro. El primer cerebro no es el único instrumento cognitivo y es criminal abusar del cerebro pensante. La psicología revolucionaria de la nueva era enseña que en cada persona hay 3 aspectos psicológicos diferentes. Con una parte de material psíquico deseamos una cosa, con otra parte hacemos algo totalmente opuesto. En un momento de supremo dolor, tal vez la pérdida de un ser querido o cualquier otra catástrofe íntima, la personalidad emocional llega a la desesperación, mientras que la personalidad intelectual se pregunta ¿por qué sucede toda esta tragedia? Y la personalidad del movimiento solo quiere escapar de la escena. Desde estas 3 personalidades distintas, diferentes y a menudo incluso contradictorias, deben ser las mismas, inteligentemente cultivadas e instruidas con efectivos métodos y sistemas especiales en todas las escuelas, en los colegios y en las universidades. Desde el punto de vista psicológico es absurdo educar exclusivamente la personalidad intelectual, porque el hombre tiene 3 personalidades que necesitan urgentemente de una educación fundamental. Y hasta aquí esta
interesante dosis. Desde ya agradezco por su atención y por supuesto agradezco por ese apoyo que ustedes pueden darme, esa fuerza para poder seguir desarrollando estos contenidos. Quien les habla, Judith Rodríguez, les doy una bendición muy especial para que puedan realizar el trabajo revolucionario del despertar de su conciencia, trabajar adecuadamente sus centros vitales para prolongar su vida y que el tránsito en esta sea exitosamente feliz. Nos vemos en una próxima dosis. Comparte el video si te gusta y deja por favor tus comentarios.